Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. El primer domingo la pastora Karen nos estuvo hablando acerca del tema armonía, ¿de acuerdo? Ella nos habló de armonía. El segundo domingo, que fue el domingo anterior, les estuve hablando acerca de aguantando o disfrutando, ¿verdad? Toda la semana me han dicho, Leonardo, no sé por qué, pero bueno, ahí vamos adelante. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y yo toda la semana le he dicho a mi esposa, Leita, ahí salió Leita a reducir. Pero bueno, Dios ha sido bueno. Y hoy seguimos con nuestra tercera enseñanza. El próximo domingo ya le corresponde nuevamente a la pastora. ¿Cuántos se alegran que la pastora predique el otro domingo? Amén. Emma, venga y predique de una vez. Y hoy voy a estar compartiendo acerca de un tema que hemos titulado El tete de mi familia. ¿Cuántos de aquí tomaron tetero? Álceme la mano los que tomaron tetero. Déjela arriba a los que siguen tomando tetero. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el tetero de mi familia. Resulta que mi hija Valerie Samantha tiene 5 años y hace un año en donde vivimos salió al parque. Estando en el parque dejó uno de sus juguetes, inmediatamente se subió para el apartamento. Cuando ella se subió al apartamento, ella dijo, papá, prepárame un tete. El tete de ella es un tetero con leche. O a veces mi esposa le echa vitamina, bueno, le hace jugos, y en esa ocasión le echamos leche. Valerie subió, dijo, papá, quiero ver niños. Colocamos los niños y empezó a verlos. Cuando empezamos a verlos, sonó el timbre, sonó bien fuerte. Cuando suena el timbre, ella, como ya sabía abrir, ella quiso abrir de acelerada, abrió la puerta y, oh sorpresa, se encontró con una amiguita de ella. Ella, piensa en esto, con la mano aquí abriendo la puerta y con el tetero en la mano. La niña es de la misma edad, 4 años. Se queda mirándole y le dice, uy, Valerie, usted tan grande sigue tomando tetero. Valerie se llena de valor y dice, sí, ¿y qué? Cuando Valerie le dice esto, la niña sorprendida le dice, ay, yo también tomo tetero, aquí se te quedó el juguete. Y quiero hablarles acerca del tetero, porque el tetero es sinónimo de inmadurez y hay muchas familias inmaduras que hoy en día siguen tomando tetero. ¿Aló? Siguen tomando tetero y hoy quiero hablarte acerca del tetero de esta generación y quiero empezar con una estadística. Y la primera estadística es la siguiente: el tiempo que pasan los padres con sus hijos a la semana es de solo 2 horas. Escúcheme en esto, a la semana. Ese tiempo que usted se sienta, se pone a jugar, juega con los niños, le ayuda a hacer las tareas, va al parque, estadísticamente son 2 horas por semana. Ahora bien, vamos con la siguiente encuesta. El 29% de los padres viven separados de sus hijos. Es decir, hay muchas mamás que son, como decimos en Colombia, mamás luchonas, ¿verdad? Y sus papás se fueron a comprar leche y no han regresado todavía y se fueron. Y el 29% de los niños crecen sin papá. Pero esto no es un fenómeno que se ha venido presentando constantemente. Otra encuesta que se hizo, se dice que la edad promedio en la que un niño recibe un dispositivo o un celular para uso personal es a la edad de 7 a 8 años. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Esto nos ha hecho muy inmaduros y ya vamos a seguir hablando acerca de esto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es de que los niños hoy están más tiempo en pantallas y menos tiempos con papá. Y cuando el papá tiene la posibilidad de estar con los niños, entonces para desencartarse le dan el celular. Esos papás no vinieron en la tarde. Bueno, los que no vinieron, los que hacen eso, ustedes todos compartimos con nuestros hijos. ¿Aló? Ahora, estadísticamente, hoy traje varias estadísticas y es la siguiente. El 29% de los niños usan 2 horas o pasan 2 horas diarias frente a un dispositivo. El 29%. El 48%, que es casi la mitad,
pasa 5 horas diarias frente a un computador, celular, tablet o dispositivo electrónico. Y el 17% pasa de 6 a 8 horas diarias frente a una pantalla. Todo esto, lo que les estoy hablando, es fuera del colegio, en casa. Y estamos viviendo en una generación de mucho tetero, de mucha inmadurez, y por eso le llaman la generación de cristal. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? La generación de cristal. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se han vuelto inmaduros, pero no solamente nuestros hijos, sino que nosotros también somos inmaduros. Dígale que está a su lado, el que le plante el guante, que se lo plante, ¿verdad? Dígale que está al otro lado, que ignoró conscientemente, dígale, Dios te está hablando. Pastor, ¿por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de viralizar estupideces. ¿Aló? Y eso nos encanta. Hay por ahí unos cucuteños, no sé si han visto unos cucuteños que la mamá se pone enojada y son miles y miles de reproducciones. No sé si han visto a youtubers que hacen un sinnúmero de bromas, de estupideces, y eso se viraliza. ¿Aló? Pero el pastor Brian coloca un mensaje predicando la palabra de Dios y ni lo vemos. Y ni lo ponemos en el estado. Y ni siquiera la imagen de la invitación al culto, porque nosotros mismos nos hemos vuelto tan inmaduros que solo compartimos memes que nos hagan reír y no que edifiquen a otras personas. ¿Por qué tenemos tantos hijos adictos a los aparatos? Porque hay padres que nos hemos vuelto adictos a estos aparatos, a estos dispositivos, y es que constantemente buscamos la manera para pasar más tiempo en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitch, en todo este tipo de plataformas, y no queremos compartir con nuestros hijos y no queremos compartir con nuestra familia. Pero hoy vengo a hablar una palabra para gente, una palabra correctiva y otra palabra para otra gente quizás preventiva. Entonces no crea que te voy a echar sátiras, no crea que te voy a criticar, no crea que porque tú viniste yo, precisamente lo sé. No, eso también me cae a mí. ¿Amén o no amén? Y la realidad es que estamos viviendo en una generación inmadura, que hemos venido viendo que padres también son inmaduros. Es más, hay hijos que regañan a los papás. Yo he visto ocasiones donde el hijo es la autoridad en casa, porque somos inmaduros, porque no hemos entendido el rol de papá, mamá e hijos. Nuestros hijos no tienen el control lo tiene que tener papá y mamá. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy quiero hablarles acerca de una familia que está en un proceso de madurez, y es la familia de Jesús. ¿Alguien conoce la familia de Jesús? Dígame amén. ¿Cómo se llamaba el papá de Jesús? José, muy bien. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. Wow, tóquese la cabeza y diga, sé mucho. Dígale que está a su lado, sabe mucho. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. ¿Cómo salir de esta generación de tetero? ¿Cómo salir de esta generación de las redes sociales? Y no estoy diciendo que se prohíbe el celular, no estoy diciendo que se prohíben las pantallas. Lo que estoy diciendo es que hay prioridades en nuestra casa. Y hoy vamos a verlo. ¿Cuántos quieren aprender? Dígame amén. Los dormidos digan amén. No, usted no está dormido, por favor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabando la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos.
Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de doctores de la ley, oyendo y preguntando. Todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado en angustia. Ahora, póngase a pensar lo siguiente. Su hijo se perdió por 3 días. Tenía 12 años. Y su madre aparece en una conversación como si nada estuviese pasando. Donde hubiese sido mi mamá, me pega. Donde hubiese sido mi mamá, me pega la cantaleta que toda mamá pega. ¿Sí saben cuál es? Es que si usted no llega a la casa, yo no puedo dormir. ¿Alguien más le dijeron eso? Y yo llegaba a la casa y mi mamá roncando. Pero las mamás se preocupan. Pero esta mamá está relajada. 3 días con su hijo perdido. 3 días buscándolo desesperadamente. ¿Qué mamá de las que está acá hubiese reaccionado como María? Ninguna. Usted dice: es que lo veo chiquito y lo acabo. ¿Cómo se me va a perder Jesús? ¿Cómo se me va a perder mi hijo? Es que yo no aguanto. Pero el versículo 49 dice: entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? Escuchen esto. Un niño de 12 años le dice a su mamá: ¿por qué me buscáis? Yo apenas le digo ¿por qué? Ya tome su cachetado, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos mamá santanderiana? La verdadera, la que le da vuelta a la arepa con la mano. ¿Cuántos dicen amén? La que plancha la ropa con un grito. No, ustedes no tienen mamá santanderiana. Hablemos porque no ha llegado. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y dice: ¿por qué me buscáis? Y Jesús le dice: ¿no sabéis que en los business, para los que saben inglés, ¿verdad?, los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, es decir, que Jesús le habló. Y descendieron con ellos y volvieron a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Escuchen esto. Y Jesús estaba sujeto ¿a quién? A ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús, escuchen esto, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo que me gusta de Lucas es que él es inspirado por el Espíritu Santo y nos muestra una parte de Jesús de su niñez. Y esa parte de su niñez solo la encontramos en el Evangelio de San Lucas. San Mateo, San Marcos y San Juan no nos hablan absolutamente nada. Vemos que Jesús tiene un papá y tiene una mamá, pero me encanta esta parte de la palabra de Dios, que es cuando Jesús se encuentra con papá y con mamá. La Biblia dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿Cuántos de los que estamos acá vivimos en casa de papá? ¿Cuántos hijos viven en casa de papá? Nadie vive acá. Ahora todos viven en casa del tío, será por allá, ¿verdad? Los hijos que viven en casa de papá, ¿verdad? Quiero decirle algo. Si tú estás bajo el techo de papá y mamá, tú tienes que sujetarte a tu papá y a tu mamá. No haga como me llegó una hermana: Pastor Brian, ayúdeme a orar por mi nené que no consigue trabajo. Mi bebé, mi gordito, mi pochochocho. Y yo le dije: ¿cuántos años tiene el nené? 45 años, pastor, pero ayúdeme. No, ese ya es para que se case, para que viva con una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que te lleves esta frase, y es la siguiente: todo el que está en la casa de papá y mamá tiene que someterse a papá y mamá. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en una generación de cristal, de libre expresión, de que yo hago lo que quiera, de que yo pienso lo que piense. No, si usted está bajo autoridad, si usted vive debajo del techo de su mamá y su papá, si tenga 45 años, usted tiene que obedecer a papá. ¿Aló? Porque ellos son la autoridad, porque ellos son los que mandan.
Dijo el mexicano, ellos son los meros. Pero miren lo que dice, ¿cómo salimos de esta generación de tetero, de esta generación inmadura, de esta generación que no quiere avanzar, esta generación de hoy en día que se delica? Si usted echa un mensaje, lo bloquean del Estado. A mí me han bloqueado un montón de gente. No vuelvo a la iglesia, esa palabra fue para mí. Uy, no, el pastor se metió conmigo. Eso fue que la pastora le contó. Eso fue que tal hermano le dijo. Entonces yo no vuelvo a la iglesia. Y vivimos en una familia y una gente inmadura, que todo lo criticamos, que a todo le ponemos pero. Uy, ¿por qué el tinto quedó dulce? Uy, no, el tinto quedó amargo. Uy, no alcancé a comer. La rellena estaba chiquita, estaba grande. La galleta no, ¿por qué no me dieron más galleta? Y vivimos en una generación inmadura. Que el pastor no me saludó, no vuelvo a la iglesia. Que el hermano Sebas me miró mal, no vuelvo a la iglesia. No, tenemos que madurar. Diga el que está a tu lado, tienes que madurar. Pero ¿cómo maduramos? ¿Cómo crecemos? Voy a hablarte de 4 cosas con las que podemos crecer y madurar. Y número 1, diga conmigo, sabiduría. Sabiduría. La palabra sabiduría, para los que anotamos porque somos una iglesia enseñable, que aprendemos, la palabra sabiduría viene del griego de una palabra que es Sofía. ¿Cuántas Sofías hay acá? ¿Está aquí Sofía? ¿Hay alguna otra Sofía? Bueno, solo tenemos a esta Sofía que vino. Y la palabra sabiduría significa o viene del griego Sofía, y Sofía significa sabiduría elevada. Pero esto no es solo sabiduría elevada, sino sabiduría espiritual. Es decir, que Sofi, que está acá, cada vez que la nombran, que la llaman, ella se llama sabiduría. Y lo primero que tú y yo tenemos que entender es que Jesús crecía ¿en qué? Sabiduría. La Biblia dice, y él crecía en sabiduría. Para poder madurar, tenemos que tener sabiduría. ¿Aló? La sabiduría que Jesús tenía era una sabiduría elevada, es decir, su sabiduría venía del cielo. Ahora los meto en contexto. Jesús era un niño de 12 años. Un niño que hoy en día estaría jugando Xbox, que hoy en día estuviera encerrado en su cuarto viendo TikTok, haciendo TikTok, ¿verdad? Y moviendo la mano y moviendo todo. ¿Aló? Un niño que estuviese quizás jugando con el sueño de ser gamer, con su portátil, con su computador. Pero este niño estaba en la casa de Dios. Este niño estaba en la iglesia escuchando a gente que conocía la palabra de Dios. Gente que conocía y eran eruditos, y aparte de esto no eran influencers de 20, 21 años, sino que era gente adulta de 50 a 70 años. Háblele a un niño de 12 años y verá. Su abuelo no puede conectar con su nieto de 12 años porque el niño cree que él ya está muy abuelo y que no tiene nada por enseñarle. Pero Jesús entendió que la sabiduría estaba en las canas. No, mira el que está a su lado, por favor. Aló, ¿cuántos dicen amén? Y quiero que me entiendas esto. Va a aparecer otra frase. Sabiduría es lo siguiente: el sabio escucha, el sabio pregunta, el sabio medita y el sabio concluye. ¿Aló? El sabio escucha, el sabio pregunta, el sabio medita y el sabio concluye. Pero hoy estamos en una generación totalmente contraria. Gente que no le gusta escuchar, gente que no le gusta preguntar, gente que no le gusta meditar, pero gente que sí le gusta concluir y hablar. Gente que quiere hablar más de lo normal. Gente que quiere meterse en temas que no le incluyen y que no les importa. ¿Aló? Yo soy cero polémica en redes sociales. A mí me da pena ver cristianos peleando con cristianos. A mí me da pena ver petristas peleando con uribistas. Y yo digo, les falta en la mente algo. ¿Aló? Y Petro por allá tomándose su Coca-Cola bien rica y Uribe allá en la misma casa de Petro. ¿Aló? Y acá dos insensatos que no escuchan, no preguntan, no meditan y no concluyen, matándose. ¿Aló?
Y el primer tetero que les quiero hablar, en la mañana mi esposa me dijo, te faltó un tetero de verdad. Te quiero ver chupando tetero. Y yo dije, bueno, me voy a traer el de Titi, el de Tiago. Mira, acá me traje el tetero de Tiago. ¿De qué se ríen? Petición de mi esposa, que Dios la bendiga. Y el primer tetero que va a estar apareciendo allí es el tetero de la necedad. ¿Cuántos dicen amén? Y les voy a mostrar el primer tetero y es el tetero de la necedad. Mírenlo acá. El tetero necio. Hay gente dentro de la iglesia necia que llega a la iglesia chupando tetero. ¿Aló? Digan, ustedes también querían verlo, ¿verdad? Hay gente que llega aquí a la iglesia. El voluntario le dice, bienvenido, hágase en la puerta, en la silla de adelante. No, yo quiero atrás. ¿Aló? Y son necios. Son necios. Traigan la Biblia. ¿Eso para qué? Uy, esta leche está rica. Y son necios. Congréguense en el domingo, vengan a la iglesia. Juega el Bucaramanga, ¿para qué voy a culto? ¿Aló? Vamos a hacer mañana ayuno. Yo no puedo porque me da dolor de cabeza y gastritis. Y son necios porque no tienen sabiduría. Y usted los ve aquí en la iglesia. Pónganse de pie, allá sentados. Levanten la mano. Y chupen tetero. No mira el que está a su lado, por favor. Y son necios. Porque el necio es gente que no es sabia. Y usted dice, no tome porque la cerveza le hace, no importa. Y diezme y ofrende porque de esa manera Dios te va a prosperar. No, yo no lo hago, a mí qué me importa. ¿Aló? ¿Y por qué no viene y ora? No, ya el pastor oró en la iglesia por todos. Y son necios y viven con su tetero de necedad. Escuche lo siguiente, Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la aprobación. El necio siempre cierra sus oídos, pero el sabio los abre y escucha lo que está pasando. El necio siempre va a querer escuchar lo que le interesa escuchar, pero el sabio escucha lo que necesita escuchar. Estoy seguro que si les cuento un chiste, se van a acordar toda la semana. Imaginen que había veces un pollito. Ay, ahí sí, ¿no? Así como prestaron todos atención. Ahí sí como que el pollito. Y queremos solo escuchar lo que nos haga reír. Ay, y estoy seguro que van a llegar a la casa. Uy, el pastor tan grande y chupando tetero. Y él llevó un tetero. Pero ¿a dónde voy con todo esto? El sabio escucha lo que necesita escuchar, no lo que le conviene escuchar. Y hay una diferencia grande en escuchar lo que tú necesitas y en lo que tú quieres escuchar. ¿Aló? Pero ¿cómo crecemos en sabiduría? ¿Cómo dejamos el tetero de la necedad a un lado? ¿Cómo empezamos a ser maduros y empezar a comer ya comidita más fuerte? Número 1, conociendo las escrituras. Salmo 19:7. Quiero que vaya conmigo allí. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace a sabio al sencillo. La sabiduría trae humildad y sencillez. El conocimiento de las escrituras. ¿Usted sí conoce la palabra de Dios? Si yo le digo, dígame un versículo de memoria, ¿a usted su mente sí se le ilumina y dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Es usted el que tiene la palabra de Dios corriendo en su mente? ¿O es usted el que tiene en su cabeza, enciende la tele, apaga el radio, váyase de aquí? ¿Aló? ¿Qué música está retumbando en su mente?
¿Qué pensamiento constantemente está retumbando en su mente? O en su mente está retumbando un pensamiento bíblico. Y aquí quiero que me entiendas algo. Esta generación de tetero, esta generación de cristal, esta generación que no quiere madurar, es una generación que se está levantando con un pensamiento secular. ¿Y cuál es ese pensamiento secular? Mi papá tiene moza, le dice a sus amigos. Uy, pero ¿por qué sí? Porque el vecino de al frente también le colocó los cachos a la vecina. Uy, me caigo. A la vecina de al frente. Es un pensamiento secular. Entonces, hoy en día los matrimonios son contratos y se acaban. ¿Por qué? Piqué le colocó los cachos a Shakira. A la cabezona de Karol G también le rompieron el corazón. ¿Aló? Y todo esto son pensamientos seculares. ¿Y por qué no ir a la iglesia? No, pastor, voy a ir a la ciclorruta que es en la mañana. Yo mejor me voy a ir a elevar cometa. ¿Y para qué a culto? Son pensamientos seculares. Pero ¿cuáles son los pensamientos bíblicos? Los pensamientos bíblicos es que Dios estableció a un hombre y una mujer y estableció un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Diga conmigo, número 2, B, temor a Dios. Espere que la leche me resecó la garganta. Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. El temor a Dios se modela y se adquiere. ¿Por qué muchos de nuestros hijos no quieren conocer a Dios? Porque venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, seguimos diciendo groserías, seguimos haciendo cosas que no agradan a Dios, seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo chismosos, peleones, seguimos escuchando cosas que no agradan a Dios, groserías, barrabasadas en redes sociales. Vemos programas que nuestros hijos están viendo que no agradan a Dios. ¿Aló? El temor a Dios no se impone, se modela. Yo modelo el temor a Dios. Yo modelo lo que veo. Yo modelo lo que hago en mi casa. Mi hija puede ver, porque ella es la mayorcita y ella es la que ya todo lo pregunta, todo lo sabe, todo lo escucha. ¿Cuántos alaban a Dios? Y todo me juzga y me critica. ¿Cuántos alaban a? Gracias a Dios que sí, que está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y ella todo lo ve, todo lo cuestiona, todo lo piensa, absolutamente todo. Pero lo que yo le modele a ella en la casa, ella lo va a hacer aquí en la iglesia, lo va a hacer afuera de la casa. Entonces, ¿por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? Porque nosotros como papá no queremos venir a la iglesia. Y quiero decirte algo. Si para ti la iglesia no es necesaria, para tus hijos no va a ser ni una opción venir a la iglesia. Si tú no le das la importancia de congregarte, si tú no le das la importancia a Dios de leerlo, la Biblia, de hacer oración en tu casa, para tus hijos cuando estén en las drogas, cuando estén en la delincuencia, cuando quizás estén en el alcohol, cuando quizás estén, ay pastor, ore por mi hijo. Pero si no le modelamos a nuestros hijos una vida de los 0 a los 10 años que los podemos discipular, que les podemos enseñar, luego se nos van a salir de las manos. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú no le modelas a Dios, hay un influencer que lo conviva a tomar cerveza, a meter marihuana, a meter cocaína. ¿Aló? Porque esas 2 únicas horas que tú pasas arregodiendo, haciendo tareas, compartiendo con ella, en el colegio tiene un amigo, una amiga que ya tuvo relaciones sexuales y está invitando a su hijo, a su hija, a que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Y quizás parece mucho chiste el tetero, pero la sabiduría, el temor de Dios se modela. Tenemos que ser intencionales con nuestros hijos. Tenemos que modelar. ¿Cuántos dicen amén?
Pero también hay algo importante y es la oración. A través de la oración alcanzamos sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. Pregunta: ¿estoy enseñando a mis hijos a pedir sabiduría? ¿Estoy orando con mis hijos en la casa? Mi esposa tiene algo que hace habitualmente todas las semanas y todos los días. Encierra a mis hijos en el cuarto donde yo saco los mensajes, coge la guitarra y empieza a cantar con ellos. Tiago no sabe cantar y Tiago empieza a decir y Valerie le dice: Tiago, no te sabes la letra, cállate, y empieza a ayudar a cantar. Y en ese tiempo de pastoreo de mi esposa con mis hijos, de enseñarle, le coloca un video de la palabra de Dios. No le coloca ni plin plin, no le coloca ni en dónde está la cucharita, ni tetero, cebolla, yo qué sé. Les muestra cosas que agradan o que les enseña a ellos de la palabra de Dios. Pero es usted el que le coloca plin plin 24 horas. Es usted el que le coloca, yo qué sé, blippy, blooper, todo ese tipo de gente, de videos, de letras, de canciones, pero en ningún momento los discipula. En ningún momento les enseña la palabra. Y es ahí en donde está nuestro error. Porque yo puedo domingo tras domingo traerles un mensaje general, pero el lunes, martes, miércoles es tu responsabilidad crecer y que tus hijos crezcan conociendo al Señor. Que tus hijos conozcan la palabra de Dios. No sé si me pueden ayudar con el piano. Voy a entrar en el segundo punto. Para adquirir sabiduría tenemos que ¿qué? Oración. ¿Cuántos dicen amén? Temor a Dios y conocimiento de las Escrituras. De esa manera adquirimos sabiduría. Pero dos, la Biblia dice que Jesús crecía en estatura. Versículo 52, crecía en sabiduría y en estatura. Ahora, no se refiere a que solo crecía en estatura, porque crecer de estatura es normal que crezcamos. Amén. Hubo gente que no creció, ¿verdad? Que no creció, pero bueno, ahí crecieron un poquitico. Pero lo que aquí la Biblia se refiere que Jesús crecía, era que Jesús crecía en madurez. ¿Aló? Que Jesús a sus 12 años crecía en madurez. Y aquí va el segundo tetero. Y el segundo tetero es que crecer en estatura, crecer, que nuestros hijos crezcan, es permitirles, ayudarles a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene el segundo tetero, y es el tetero del ¿qué? Diga conmigo: descuido. Estamos dentro de una generación descuidada. ¿Usted sí sabe que su hijo ve en redes sociales? ¿Usted sí sabe cuáles son las amistades de su hijo en el colegio? ¿Usted sí sabe cuál es la materia favorita de su hijo? Y entonces llegamos con el tetero de ¿qué? Papás descuidados, hijos que hacen berriches y no les importa. ¿Aló? Aquí nos vamos a meter un poquito en la casa. ¿Aló? ¿Cuántos quieren que entremos un poco en la casa? Y quizás nos va a doler un poquito, pero tranquilo, que al final yo le comparto de mi tetero si todavía si quiere seguir tomando tetero. Hay hijos que crecieron, que son macancanes, que son grandes, pero sus papás totalmente descuidados no saben tender la cama a esos hijos. ¿Aló? Usted les dice haga un huevo y no saben fritar un huevo, porque son papás. ¿Dónde está mi tetero? Descuidados. ¿Aló? Ay, pastor, es que a mí de pequeño me obligaban a hacer las cosas. Yo no quiero eso para mi hijo. Y mire usted cómo creció de derecho. ¿Aló? Descuidados total. Muchachos con 20, 30 años y dejan el plato en la mesa y no lavan la loza, y su ropa la mamá y el papá se la tiene que lavar. ¿Aló?
Y todavía la mamá le tiene que planchar la ropita para que se vaya al trabajo. ¿Aló? Mi papá y mi mamá, que Dios los bendiga, desde pequeños nos enseñaron a hacer cosas en la casa. Yo creo que a más de uno de ustedes le vendía espigas, porque yo vendía espigas desde Coavicón, San Manuel a Beltrán. Los diciembre mi mamá me colocaba donde echan la pintura, un balde de espigas, y yo iba por casa de 12, 10, 13 años. Señor, espigas. Y mi mamá decía: ¿quiere el estreno? Pues trabaje, y con lo que se gane, pues el resto de dinero le va a colocar yo. Y me enseñó a trabajar. Ay, pastor, eso es explotación infantil. Pues me explotaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero, ay no, el nené, el bebé, el pechocho, que no trabaje en diciembre, yo le compro la ropa. Y los zapatos también, con 45 años, pero yo se los compro. ¿Aló? Papás descuidados, que a las mujeres no les enseñaron a ser pudorosas, que no les enseñaron a cuidar el hogar. Ahora no quiero que me hables de machismo, porque yo soy hombre, yo sé cocinar, lavar, planchar, hago de todo y me queda bien. Y si quieren, miren a mis hijos y verán que me quedaron hermosos. Todo, trapeo, barro, lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque no tuve un papá y una mamá descuidada. Pero la generación de hoy en día lo único que sabe es estar pegado al celular y no conoce la palabra de Dios. Es estar pegado al celular y no saben hacer aseo. Una aguapanela les queda simple. Un huevo se les quema por debajo, negro. ¿Aló? No lavan su ropa interior, no saben lavar en lavadora. ¿Aló? No saben trabajar porque los papás se descuidaron. Pero la Biblia dice que Jesús crecía en madurez. Jesús trabajaba como carpintero y su padre José le enseñó la carpintería. Jesús no era un vago que iba por el mundo ahí. Tuvo a papá y mamá que le enseñaron un arte, que los guiaron a algo. Ay, no, el niño no quiere ir a estudiar hoy, se queda en la casa. Yo le decía eso a mi mamá y de una me sacaba correa. Cuando no me quería levantar para ir al colegio, mi papá traía un tarro de agua y me lo echaba en la cara y me decía: vamos a estudiar. Pero hoy en día se me delica, se me deprime el nené. ¿Aló? Sube una historia y dice: mis papás me están maltratando. No. Si usted se descuida con sus hijos, entonces la próxima generación no va a conocer a Dios y va a escoger a un idiota como presidente. Y va a escoger a alcaldes, a gobernantes idiotas. Y les dije a los de la mañana: hay un cantante muy famoso que se llama Bad Bunny. Usted, como es tan espiritual, no lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? Y ni sabe cantar, pero tiene miles de seguidores. Lo único que hace es así, eso es lo que hace. Y lo que medio se le entiende, a las mujeres las por debajea. Pero este hombre es puertorriqueño y estoy seguro que si en 10 años se lanza a la presidencia, queda presidente. Porque los hijos y nuestros hijos que están creciendo están escuchándolo. Pregúntele a un niño: ¿qué quiere ser cuando sea grande? Quiero ser influencer. ¿Qué quiere ser? No, yo quiero ser un gamer. Yo quiero ser un instagramero. Cuando a mí me preguntaban de pequeño: ¿qué quieres ser? Yo decía: yo quiero ser bombero. De hecho, me disfrazaron de bombero en diciembre. Ese era mi sueño, ser bombero. Ahora soy pastor y sigo apagando incendios, no me preocupen. Sigo orando por gente para que se calme. Usted le preguntaba a los de mi generación: no, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser policía, yo quiero ser... Hoy quiero estar dentro de mi staff con mis lucecitas y que la gente me siga. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado. Y el diablo ha tomado control sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y entonces estos youtubers son ateos
Esos youtubers están metiendo un sinnúmero de cosas, de ideologías, de pensamientos. Y nuestros hijos ahí van creciendo, porque las 2 horas que tú tienes para compartir con tus hijos y disipularlos, los regañas, le pegas, los maltratas, no sirven para nada, hacen tareas. Pero el llamado es a que no te descuides y que tomes el tiempo de disipularlos, de enseñarles la palabra, de orar con ellos, de mostrarles la Biblia. No sé si alguien vino en esta tarde que me pueda decir amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tres y último, con este termino. ¿Cuántos estamos contentos? Díganme amén. ¿Cuántos están aburridos? Bueno, nadie está aburrido. Y quiero terminar con el último punto. Y es que hay el primer tetero. ¿Cuál es el tetero de qué? De la necedad. Necios. No queremos oír la palabra, no queremos congregarnos, no queremos escuchar. El segundo tetero, el descuido. Nuestros hijos están siendo pastoreados, enseñados por youtubers, por otra gente, y no conocen la palabra de Dios. Pero el cuarto es que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, pero crecía espiritualmente. Dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Yo imagino que Jesús tenía 12 años y Jesús se encerraba en su cuarto y María y José decían, ¿dónde está Jesús? No, Jesús está orando. Jesús está leyendo la Biblia. Jesús está haciendo un trabajo de carpintería. Porque Jesús había crecido en un ambiente espiritual. María había tenido un encuentro con el ángel que le dijo que iba de ella a nacer un hijo. Su primo era Juan el Bautista y también compartía la palabra de Dios. Jesús tenía 12 años, pero Jesús había desarrollado una relación con Dios. Escúcheme algo. Lo único que va a hacer que nuestros hijos aterricen es que tengan una relación con Dios. Pero ellos aprenden mirando y escuchando. Mi esposa en cierta ocasión, como les digo, lo encerró a Valerie y a Tiago y empezó a cantar una adoración que dice, creo en ti, oh mi Señor, recibe toda la gloria. Empezaron a cantar. Y en ese momento Valerie empezó a llorar y a llorar. Y ella empezó a llorar y le decía, mamá, ¿por qué estoy llorando? Mamá, ¿por qué me salen lágrimas? Y seguía cantando con la mamá y seguía llorando y se limpiaba y decía, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque en nuestra casa hay un ambiente espiritual. Y es que nosotros somos una familia normal, con errores, con horrores, con pecados, como usted, como el que está a su lado. Pero hemos decidido como familia traer a Dios a nuestro hogar. Porque no se nos puede pasar el tiempo pastorear a otra gente y no pastorear a nuestros hijos. Y Valerie empieza a llorar y mi esposa le dice, vale, eso es el Espíritu Santo que te está tocando. Y ella no paraba de llorar y lloraba y lloraba y lloraba y decía, el Espíritu Santo me está tocando, y no paraba de llorar. Y quiero decirte lo siguiente: Jesús desde niño estableció una relación con su Padre, pero el tercer y último tetero es el tetero de la apatía espiritual. Y hay gente que llega a la iglesia con apatía. Levante su mano, no. Cierre los ojos, no. ¿Cuántos dicen amén? Amón. Aló. Traigan apuntes, tomen apuntes, aprendan. ¿Para qué? Pastor, si es cansón, me va a poner a traer una libreta. ¿Para qué? Aló.
Traigan la Biblia. No, ni tengo Biblia. ¿Para qué? Apatía. Oremos, vamos a orar. Mañana tenemos ayuno. No, yo no quiero el ayuno. Esta leche está deliciosa. Apatía espiritual. Hay papás que no vienen a la iglesia y sus hijos sí vienen a la iglesia. Pero un día su hijo va a crecer y nunca, los hijos no van a quedar niños para toda la vida. Para conocer a alguien en el colegio, en la universidad, y lo que ustedes le modelaron, ellos van a hacer. Si ustedes le muestran que sus hijos es fácil faltar a la iglesia, sus hijos van a faltar a la iglesia. Si ustedes le muestran a sus hijos que orar no es importante, sus hijos no van a orar. Si ustedes le muestran a sus hijos que no tener Biblia está bien, pues sus hijos no se van a inquietar por tener una Biblia. Porque nosotros modelamos. Qué bueno es que usted llegue a su casa esta semana, destine un 15. Yo con Valerie, no crean que somos re espirituales, que nos metemos 5 horas a hablar en lenguas y a orar. Nuestros devocionales son de 10, 15 minutos. Jugamos, reímos, saltamos y compartimos la palabra de Dios. Pero hay gente que es apática. Y quiero que me entiendas esta frase. No podemos controlar la relación que tengan nuestros hijos con Dios, pero podemos modelar, enseñar, proveer una atmósfera de relación. Escúcheme. Usted no puede obligar a que sus hijos sean evangélicos, cristianos y que confiesen a Jesús. Usted no los puede obligar ni decirle, no, mire, Sofía siempre va a ser cristiana, Sofía siempre va a hacer esto. No, por más de que Sebas y Mónica quieran. Sofía va a ser y va a conocer a Dios como Sebastián y Mónica modelen a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? Cierta ocasión una mujer llamada Ana llegó a donde el templo y oró y dijo: Señor, permíteme tener un hijo. Dios le concedió tener un hijo que se llamó Samuel. Y a los 2 años la Biblia dice que lo destetó y lo entregó a la iglesia, al pastor. Cuando lo dejó allí, el niño empezó a crecer dentro de la iglesia. Su madre lo dejó ahí porque esa fue su promesa. Ahora, ustedes no vayan a hacer esa promesa y me traigan sus bendiciones acá, ¿aló? No, eso pasó en el Antiguo Testamento, ya pasó. Y Samuel un día estaba dormido en el altar, durmiendo, y escucha una voz que dice: Samuel. Samuel se levanta y va donde el sacerdote Elí, le dice: Señor, ¿para qué me necesita? Y Elí le dice: no, yo creo que era santandereano, ¿qué le pasa, mano? Echa a dormir, yo no lo he llamado. Entonces Samuel nuevamente se fue al altar y otra vez escuchó: Samuel. Y fue a donde Elí. ¿Para qué me llama? Ya van 2 veces. Entonces Elí, que era el pastor de esa congregación, entendió y le dijo: Dios te está llamando. Cuando vuelvas a escuchar la voz, dile: heme aquí. Y la Biblia dice que Dios volvió y llamó: Samuel. Y Samuel se levantó y le dijo: Señor, heme aquí. Escúcheme lo siguiente. Samuel no conoció a Dios porque su mamá todos los días le predicó. De hecho, lo dejó en la iglesia. Samuel conoció a Dios porque se movía en un entorno donde estaba Dios. Nuestros hijos van a tener un encuentro personal con Dios porque nuestro entorno les muestra a Dios. Aló, ¿cuántos dicen amén? Porque en casa, cuando usted sale de la iglesia, usted no empieza a decir: uy, no, hoy el culto no estuvo tan bueno. Uy, no, hoy el culto estuvo largo. Su hijo está escuchando. Uy, no, esta hermana me miró, esta hermana hizo esto. Su hijo está escuchando. Aló. Cuando usted se reúne con otras personas, su hijo ve si usted es de doble ánimo, si usted habla mal de su papá, si habla mal de su mamá, si habla bien de su suegra, mal de su suegra. Su hijo está mirando. Y si nuestro entorno mostramos a Dios, nuestros hijos se van a encontrar con Dios. Si en casa
hablamos bendición, si en casa oramos, si en casa leemos la Biblia, si en casa tenemos un lenguaje de honra con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros hijos van a querer seguir a Dios. Si en casa les enseñamos la palabra y tú le dices a Valerie, dime un versículo de la Biblia, y ella dice, mi pastor es Jehová y nada me faltará. Lo dice al revés, pero lo dice. Si tú le dices, cántame una canción, ella te va a cantar. ¿Sabe por qué? Porque junto con mi esposa decidimos que nuestros hijos iban a tener un ambiente espiritual, que íbamos a procurar hacer lo imposible para que ellos puedan conocer al Señor. Cuando tú creces en sabiduría, creces en madurez, creas una relación con Dios y en armonía con los demás, entonces tus hijos dejarán de tomar tetero y empezarán a consumir la palabra de Dios. Señor, en esta hora te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.